Mi esposa fue a un club nocturno y dijo, ¿no te gusta? Divórciate de mí. Mi respuesta la mandó corriendo a casa. Mi nombre es Randy Cole, y si me hubieran preguntado hace 2 años que mantenía unido un matrimonio, habría dicho algo simple: lealtad constante. Decisiones compartidas y la comodidad de saber que la persona a tu lado estaba de tu parte. Nunca me imaginé parado en medio de mi sala, preguntándome cuándo la mujer con la que me casé se había alejado tanto de mí, que apenas la reconocía. Betty y yo habíamos estado casados por 10 años. No fueron años perfectos, pero sí estables. Pagábamos nuestras facturas a tiempo. Manteníamos nuestras promesas y hablábamos de planes como las parejas normales. Las grietas no aparecieron de la noche a la mañana. Llegaron lentamente, de la misma manera que el óxido se arrastra por el metal. Silenciosas, casi invisibles, hasta que un día están por todas partes. Al principio, los cambios eran pequeños. Betty comenzó a pasar más noches fuera con su amiga, Crystal. Lo que solía ser una copa después del trabajo cada pocas semanas se convirtió en noches de chicas 2 o 3 veces por semana. Llegaba a casa oliendo a discotecas, diciendo que la música estaba demasiado alta y las bebidas demasiado dulces. Pero seguía yendo de todos modos. Noté con qué frecuencia se iluminaba su teléfono ahora. Miradas rápidas, deslizamientos rápidos, la pantalla de bloqueo volteada boca abajo. Dijo que no era nada, y no quise empezar una pelea. Nunca he creído en perseguir respuestas. Simplemente observé. Los patrones dicen más de lo que las excusas jamás dirán. Nuestras conversaciones se hicieron más escasas. Dejó de preguntar por mi día. Cuando yo le preguntaba por el suyo, me daba respuestas cortas o decía que estaba cansada. La cercanía que una vez tuvimos, las charlas nocturnas, los planes de fin de semana, se sentían como recuerdos de una vida diferente. Pero no entré en pánico. No la acusé. No levanté la voz. Simplemente presté atención. El momento en que me di cuenta de que algo andaba realmente mal fue un domingo por la mañana. Cuando entré en la cocina y la vi mirando su teléfono con una expresión que no le había visto dirigida a mí en años. Suave, casi tímida. Pero en el segundo en que me vio, su rostro se cerró como una puerta al cerrarse de golpe. Sonrió demasiado rápido y dijo, «Buenos días», como si nada hubiera pasado. Ese fue el instante en que supe que algo se avecinaba. No sabía cuándo. No sabía cómo. Pero sentí el cambio, de la misma manera que sientes una tormenta antes de que llegue a tu calle. Y tenía razón. El viernes en que todo estalló no comenzó de forma dramática. Llegué a casa alrededor de las 8 de esa noche. Esperaba encontrar a Betty en leggings. Tal vez cocinando pasta o navegando en su teléfono en el sofá, cosas normales. En cambio, entré en el dormitorio y la vi de pie frente al espejo. Usando un vestido negro ajustado que no le había visto desde nuestro aniversario, hace años. Tacones, maquillaje fresco, cabello rizado. Se veía demasiado bien para la historia que intentó darme. Ni siquiera levantó la vista cuando dijo, «Voy a salir». Me apoyé en el marco de la puerta. «¿A dónde vas?» «Al Blue Bear», respondió casualmente, poniéndose los aretes. «Noche de chicas». Dejé que las palabras flotaran en el aire. «No mencionaste nada sobre un club nocturno». Se encogió de hombros. Crystal me escribió a última hora. «Necesito un descanso». «¿Un descanso de qué?», pregunté. Sin enojo, solo con firmeza. Suspiró como si yo fuera una tarea. «Randy, ¿podemos no hacer esto?» «¿Hacer qué?», pregunté. ¿Hablar? ¿Hacer preguntas? Estar casados. Sus ojos brillaron. ¿Ves? Por esto necesito espacio. Mantuve mi voz tranquila. Puedes tener espacio. No necesitas un club nocturno para eso. ¿Por qué el Blue Bear? ¿Por qué ese?
¿Vestido? ¿Por qué ahora? Se dio la vuelta, con los brazos cruzados. No te debo un itinerario. No, dije. Pero me debes honestidad. Eso le sentó mal. Estás siendo dramático, espetó. Es solo una noche de fiesta. Una noche de fiesta que escondiste hasta el último segundo. Puso los ojos en blanco. Es un club, Randy, no la escena de un crimen. No levanté la voz. No me moví. Entonces, ¿para quién te estás arreglando? Ahí fue cuando estalló. Estalló por completo. Si no te gusta, replicó, agarrando su bolso, entonces divórciate de mí. Lo dijo rápido, cortante, como si quisiera que doliera. En el momento en que las palabras salieron de su boca, algo dentro de mí dejó de moverse y finalmente se asentó. No roto, simplemente alineado. La miré, tranquilo. Entendido, dije. Parpadeó, desconcertada por lo firme que soné. Pero después de 2 segundos de vacilación, pasó a mi lado, con sus tacones resonando. Su perfume flotando en el aire, y salió por la puerta. Pensó que era solo otra discusión de la que podía alejarse. No sabía que esa frase ya lo había decidido todo. La casa se sintió extrañamente silenciosa después de que Betty se fue. Como si las paredes estuvieran esperando mi reacción. No la hubo. No la perseguí. No llamé a Crystal. No me senté en el sofá mirando la puerta como un esposo abandonado en una película triste. Caminé directamente a mi oficina. Los documentos estaban exactamente donde los había dejado meses antes. Dentro de una carpeta de manila en el cajón inferior de mi escritorio. Mi amigo Derek, que se encargaba de derecho de familia, me había ayudado a preparar todo. No porque quisiera un divorcio en ese entonces, sino porque me negaba a que me tomaran desprevenido si Betty alguna vez llevaba las cosas demasiado lejos. Y las había llevado. Me senté, abrí la carpeta y leí los papeles con atención. Declaraciones financieras, división de bienes, un plan de salida limpio, simple. Justo e imposible de convertir en una pelea. Derek me dijo una vez, la posición más fuerte es la claridad tranquila. No tenía idea de cuánta razón tenía. Tomé mi bolígrafo y firmé cada página. Sin manos temblorosas, sin ira, solo una silenciosa aceptación de la realidad. Cuando terminé, escaneé los documentos y los adjunté a un correo electrónico dirigido a Betty. La línea de asunto estaba vacía. El cuerpo del mensaje solo tenía 3 palabras, como lo solicitaste. Puse a Derek en copia para que pudiera iniciar el proceso de presentación a primera hora de la mañana. Luego, coloqué mi teléfono en la mesa de café, con la pantalla hacia arriba. Y me senté en el sillón de enfrente. No esperando a que volviera a casa, ni con esperanza, ni con temor, simplemente observando. De la misma manera que lo había hecho durante meses. Tardó menos de 5 minutos. Mi teléfono se iluminó con su nombre. 1, 2, y luego otra vez. Llamadas, mensajes de voz, mensajes de texto rápidos. Randy, llámame. ¿Qué es esto? Randy, contesta tu teléfono ahora mismo. ¿Es una broma? No respondí. No la bloqueé. Simplemente dejé que los mensajes se acumularan mientras mi corazón se mantenía firme. La versión de mí a la que estaba acostumbrada, la que pedía consuelo. La que cedía para mantener la paz, ese hombre se había ido. 10 minutos después, los faros de un coche barrieron la sala de estar. Una puerta de coche se cerró de golpe. Pasos rápidos sonaron en el porche. La puerta principal se abrió de golpe. Betty estaba allí, en el umbral, descalza, con los tacones en la mano, el vestido arrugado. El pelo desechó por correr. No se parecía en nada a la mujer que había salido una hora antes. Su voz se quebró. Randy, ¿qué hiciste? Me quedé sentado. Exactamente lo que me dijiste que hiciera.
Me miró fijamente, confundida, desesperada. ¿Me enviaste papeles de divorcio? ¿Te has vuelto loco? No, dije. Estoy escuchando. ¿A qué? Espetó. A ti. Se estremeció ante eso. Sus ojos recorrieron la habitación como si buscara una versión de mí con la que supiera cómo discutir. Solo encontró a la que no reconocía. No puedes estar hablando en serio, dijo, con la voz temblorosa. Randy, solo fueron palabras. No lo decía en serio. Entonces, ¿por qué salieron con tanta facilidad? Abrió la boca, y luego la cerró. Pude verla repasando todo lo que había dicho antes de irse. Sus defensas se estaban resquebrajando una por una. Estaba enojada, dijo. Me estabas cuestionando sin motivo. ¿Sin motivo? Incliné la cabeza. Ocultaste tus planes. Te vestiste como si intentaras impresionar a alguien que no es tu marido. Y te fuiste después de decirme que me divorciara de ti. Eso no es nada. Eso no es, se detuvo a mitad de la frase, la mentira muriendo en su garganta. Solo necesitaba una noche libre. ¿Crystal dijo? Crystal te cubre mucho, dije en voz baja. Su rostro perdió todo el color. No lo hagas, susurró. Por favor, no hagas esto ahora. ¿Hacer qué? ¿Decir la verdad? ¿Preguntar por qué borraste conversaciones esta semana? ¿O por qué tú? ¿Teléfono siempre está boca abajo cuando recibes un mensaje después de medianoche? Sus ojos se llenaron rápidamente, el pánico convirtiéndose en algo más pesado, miedo. Randy, te juro que no es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Pregunté. Exhaló un sonido tembloroso, parte sollozo, parte rendición. Me equivoqué, susurró. Me equivoqué y no supe cómo arreglarlo. No pensé que realmente te irías. Ahí estaba. La primera frase honesta que me había dicho en meses. Y era solo el principio. Betty se quedó de pie frente a mí, como alguien que espera un veredicto. Su respiración era rápida, irregular. Se secó la cara con el dorso de la mano, manchando lo que quedaba de su rímel. Randy, por favor, siéntate conmigo, susurró. Ya estoy sentado. Tragó saliva y se dejó caer en el borde del sofá. Con las manos temblando tanto que sus tacones resonaron en el suelo. Durante un largo momento, solo se quedó mirando sus dedos, retorciéndolos. No fui al Blue Ember por Crystal, dijo finalmente. Su voz era débil, despojada de toda la actitud con la que se había ido. Iba a encontrarme con alguien. Asentí una vez. Tu compañero de trabajo, Frank. Levantó la cabeza bruscamente. ¿Cómo lo? Patrones, dije simplemente. Puedes ocultar mensajes, pero no puedes ocultar el comportamiento. La verdad la golpeó con fuerza. Sus ojos se llenaron de nuevo, pero no me moví hacia ella. No estaba allí para hacerla sentir mejor por las decisiones que había tomado. No se suponía que se convirtiera en nada, susurró. Comenzó de forma inofensiva, hablando. Riendo. Me gustaba la atención. Me gustaba sentirme deseada. Y luego. Luego se cruzó la línea. Asintió, las lágrimas derramándose. Fue una noche. Una estúpida noche. Hace semanas. Pensé que podría enterrarlo. Me dije a mí misma. Que no significaba nada. Sabía el que estabas casada. Sí, susurró. No le importó. A mí sí me importó, dije. Pero a ti no. Se estremeció ante eso. No planeé nada de esto. No lo busqué. Simplemente. Me perdí. Cometí el peor error de mi vida y... Seguí empeorándolo mintiendo. Esa parte, dije, te la creo. Se movió ligeramente,
como si quisiera alcanzar mi mano, pero se contuvo. Te alejé. Te ignoré. Te traté como si no importaras. Lo sé. Pero Randy. Nunca pensé que realmente lo terminarías. Ese es el problema, dije. Pensaste que mi lealtad significaba que toleraría cualquier cosa. Su voz se quebró. No quiero el divorcio. Haré lo que sea. Cortaré contacto con Frank. Cambiaré de trabajo. Lo que quieras. Solo por favor, no dejes que este sea el final. Estudié su rostro, roto, asustado, finalmente honesto. Ya comenzó, dije. El proceso de divorcio está en marcha. Se cubrió la boca mientras se le escapaba un sollozo. Las consecuencias que nunca esperó ahora eran inevitables y por primera vez, entendió que no estaba bromeando. La semana siguiente transcurrió como una marcha lenta y constante hacia un final que ambos sabíamos que llegaría. Derek manejó todo con una profesionalidad tranquila, correos electrónicos, presentaciones, plazos. Mientras que Betty se movía como alguien que intenta evitar que los pedazos de un jarrón roto se le escapen de los dedos. Nos reunimos en la oficina de Derek el martes por la mañana. Betty llegó primero. Iba vestida pulcramente, con el pelo recogido, maquillaje ligero, pero sus ojos estaban hinchados. Se puso de pie cuando entré, como si pensara que ese pequeño gesto podría cambiar algo. Derek nos saludó, abrió una carpeta y expuso los pasos finales. Revisaremos la división de bienes, las cuentas y el acuerdo que ambos rubricaron. Una vez firmado, presentaré todo al tribunal. Después de eso, es un proceso sencillo. Betty asintió débilmente. ¿Podemos hablar de ajustes? No, dije. Es justo como está escrito. Ella bajó la mirada. De acuerdo. Repasamos cada sección. La casa sería para mí. Ella no se opuso. Dividimos los ahorros a partes iguales. Ambos coches se quedaron con sus respectivos conductores. Pero cada firma se sentía como otro clavo en algo que ella había asumido que duraría para siempre. A mitad de camino, Betty susurró, ¿realmente quieres esto? Quiero paz, dije. Así es como la consigo. Se le cortó la respiración. No estaba enojada, solo vacía. Derek terminó de explicar el cronograma. Una vez que esto se presente, hay un periodo de espera. Generalmente unos 3 meses. Después de eso, el divorcio se vuelve definitivo. Betty asintió de nuevo, esta vez más despacio. Se estaba desmoronando en pedazos que intentaba ocultar. Cuando terminó la reunión, me siguió al pasillo. Randy, dijo en voz baja. ¿Puedo volver a casa esta noche? Solo por una semana más. Solo hasta que encuentre un lugar. Ya lo encontraste, dije. Se quedó quieta. ¿Qué? Cambié las cerraduras el domingo. Tus cosas están en un almacén. El apartamento que solicitaste me llamó esta mañana. ¿Te lo dieron? Le tembló la barbilla. ¿Lo planeaste todo? No, dije. Simplemente dejé de esperar a que te importara. Dejó escapar un sonido bajo y quebrado. Y se apoyó contra la pared como si la realidad finalmente la golpeara de repente. El matrimonio había terminado. No en teoría, no en amenaza, sino en papeles, en acciones, en verdad. El nuevo apartamento de Betty estaba encima de una lavandería en la calle Oak. Un lugar pequeño, con la pintura descascarada, nada que ver con el hogar que construimos juntos. Se mudó con 2 maletas y una caja de zapatos. Y por primera vez desde la noche en que salió con ese vestido negro, parecía verdaderamente sola. En las semanas siguientes, las consecuencias la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Crystal dejó de aparecer una vez que comenzó el drama. Le envió un par de mensajes a Betty y luego desapareció de nuevo en su vida nocturna.
La llamada gente del club que hacía sentir a Betty emocionante. De repente no tenía interés en la mujer que ya no era divertida. Frank desapareció casi de inmediato. Ni llamadas, ni mensajes, ni un solo intento de ver cómo estaba. En el momento en que vio que ya no se estaba viendo a escondidas con un marido en casa, perdió el interés. Mientras tanto, yo reconstruí mi rutina. La casa se sentía diferente, más silenciosa, más ligera. Como si las paredes finalmente se hubieran relajado. Dormía toda la noche sin esperar el sonido de Betty llegando tarde. Empecé a correr de nuevo por las mañanas. Algo que había dejado de hacer cuando nuestras discusiones nos dejaban sin aire. Me reencontré con viejos amigos que no había visto en años. La gente decía que me veía más tranquilo. Y así me sentía. Betty enviaba un mensaje cada pocos días, sin rogar, sin negociar, solo pequeñas disculpas. Siento cómo te traté. Estoy tratando de arreglarme. Sé que no tengo otra oportunidad. A veces respondía con respuestas cortas y educadas. A veces no respondía en absoluto. Ya no tenía el poder de arrastrarme a un tira y afloja emocional. No era cruel, simplemente había terminado. Una tarde, unas 6 semanas después de que se mudara, me la encontré en el supermercado. Sin maquillaje, con una sudadera con capucha, el pelo en un moño desordenado. Empujando un carrito medio vacío. Se quedó helada cuando me vio. Hola, Randy, dijo en voz baja. Hola, respondí. Me observó, mi postura, mi rostro, la tranquilidad con la que estaba de pie. Algo en su expresión cambió. Se dio cuenta de que no estaba sufriendo. No estaba esperando. Ya no era suyo. Intentó sonreír, pero la sonrisa vaciló. ¿Te ves mejor? Lo estoy, dije. Asintió, con los ojos vidriosos, y empujó su carrito más allá de mí. No miró hacia atrás. Ese fue el momento en que finalmente entendió lo que el divorcio realmente le había costado. 3 meses después, el divorcio se hizo definitivo. Solo un correo electrónico del tribunal. Ninguna reunión dramática. Ningún discurso de última hora. Solo una simple confirmación de que el matrimonio de 10 años era ahora un expediente cerrado. Betty envió un solo mensaje esa mañana. Gracias por firmar. Espero que algún día me perdones. No respondí. Algunas cosas no necesitan respuesta. Una semana después, se puso en contacto de nuevo. Esta vez para pedir recoger unas cajas que había olvidado. Estuve de acuerdo y las dejé en el porche. Cuando llegó, me sorprendió pidiéndome si podíamos hablar 5 minutos. Su voz era suave, no temblorosa ni dramática, solo cansada. Salí y me apoyé en la barandilla. 5 minutos, dije. Asintió, cruzando los brazos como si necesitara mantenerse entera. No estoy pidiendo nada, comenzó. Solo quiero decir algo de la manera correcta. Esperé. Arruiné nuestro matrimonio, dijo claramente. No tú, ni Crystal, ni el alcohol, yo. Herí a alguien que realmente se preocupaba por mí. Y no me di cuenta de lo lejos que había llegado hasta que lo perdí todo. Estoy trabajando en mí misma ahora. Terapia. Nada de clubes, nada de intentar llenar el vacío con gente que no importa. Me miró entonces. Me miró de verdad. No con esperanza, no con expectativas, solo con honestidad. Sé que no puedo arreglar lo que rompí, continuó. Solo quería que supieras que ahora lo veo con claridad. Su voz se mantuvo firme, pero sus ojos contaban la historia de largas noches y duras verdades. Asentí. Espero que sigas haciendo el trabajo, dije. No por mí, por ti. Una pequeña y triste sonrisa se dibujó en sus labios. Lo haré. Nos quedamos en silencio por un momento. Sin tensión, sin ira, solo 2 personas que se habían quedado sin formas de hacerse daño. Recogió sus cajas,
me dio las gracias y caminó hacia su coche. Antes de abrir la puerta, se volvió y dijo, «¿Te ves más fuerte ahora?» «Lo soy». Asintió una vez, se subió y se marchó. Esa fue la última vez que hablamos. Mientras volvía a entrar en mi casa, pensé en la noche en que dijo: «¿No te gusta? Divórciate de mí». En ese momento, lo usó como un arma. Al final, me liberó. El respeto, no el miedo, mantiene unido un matrimonio. Y una vez que el respeto desapareció, irse no fue una venganza, fue autoprotección. Y elegirme a mí mismo fue la primera paz real que había sentido en años. Gracias por ver.